Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, empezamos, la clase es cortita igual. Veo una pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, chicos, clase de hoy de emergencia y urgencia hipertensiva. Es un poco de lo que ya vieron en Pato, y eso hay que sumarle la información que van a ir aprendiendo en farmacología, como la función de todo eso, ¿sí? Tienen que saber diferenciar muy bien una emergencia de una urgencia hipertensiva, porque eso va a cambiar completamente el tratamiento, ¿sí? La urgencia hipertensiva es la que, bueno, ambas son relacionadas al aumento de la presión, ¿no? La gran diferencia es que en una de ellas hay compromiso de órganos blancos y en la otra no. En la urgencia no hay compromiso de órganos blancos, entonces yo no voy a correr para bajarle la presión a este paciente. En cambio, en la emergencia hipertensiva sí, se acompaña de compromiso agudo, o sea, de daño de órganos blancos, como el corazón, el cerebro y el riñón. ¿Ok? Entonces, la urgencia hipertensiva es la que tiene pronóstico favorable, que no se acompaña de daño del órgano blanco y afortunadamente está entre el 70 y 80% de las crisis hipertensivas. Entonces, cuando ustedes estén en la guardia, la mayoría de las crisis hipertensivas que van a tener van a ser urgencias hipertensivas y no emergencias hipertensivas. ¿Sí? En este caso, hay que hacerle un descenso gradual de la tensión arterial. Yo busco normalizar la tensión dentro de las 24 o 48 horas. O sea, sí, le quiero bajar la presión, pero no voy a hacerlo rápido, ¿sí? Porque si lo hago rápido, lo que voy a hacer es producir una disminución brusca de la perfusión tisular de su cerebro, por ejemplo, y puede terminar teniendo una isquemia cerebral si le bajo muy rápido la presión a un paciente con hipertensión. Entonces, le voy a poner, primero lo que le digo al paciente es que quede en reposo tranquilito en un lugar de la guardia que esté tranquilo. Y en algunos casos, cuando desconfío que la causa de esta puede ser emocional, le puedo dar también un ansiolítico. Y además le voy a hacer el control de la ATA cada 10 minutos para ver si le va bajando o no. Cada 10, 15 minutos le vamos controlando. Si veo que pasó una hora y el paciente sigue con la ATA alta, por ejemplo, con una diastólica mayor a 120, o que no le bajó un 20% de la TAM, ahí sí lo medico. ¿Pero con qué lo medico? Con una medicación oral. Yo no le voy a poner nada en lo venoso porque no quiero que baje rápido la presión. Le puedo dar hidroclorotiazida, un comprimido, o amlodipina 5 miligramos, también es un comprimido. ¿Ok? Entonces, no se indica en la urgencia hipertensiva drogas endovenosas o sublinguales, tampoco la sublingual porque actúa muy rápido, porque producirían un descenso brusco de la tensión arterial. Esto puede generar isquemia en algunos órganos, como por ejemplo el corazón y el cerebro, por la disminución brusca de la presión en perfusión tisular. ¿Ok? Ya la emergencia hipertensiva es otra cosa. Acá sí es grave, acá sí hay que correr. Tampoco hay que bajar rápido la presión en la mayoría de los casos, pero ya es otra cosa. Ya los pacientes tienen que estar internados en UTI. Entonces, es el 20 al 30% de las crisis hipertensivas, afortunadamente, es la menor parte de los pacientes tiene este cuadro. Afecta entre el 1 y el 2% de la población de los pacientes hipertensos y sí hay daño de órgano blanco. Entonces, los pacientes se van a internar en UTI, le vamos a poner una vía periférica para administración de drogas antihipertensivas. Vamos a ver que cada emergencia tiene un tratamiento distinto, después lo vemos. Y en este caso lo que vamos a hacer es bajar la TA, pero poquito también. En este caso, menos del 20% en las primeras horas. Porque también si le bajo rápido, en la mayoría de los cuadros también puedo provocar una disminución brusca de la perfusión de los tejidos. ¿Ok? Ese concepto lo entienden, chicos. Sí, Los profe. escucho, ¿eh? Sí, doctora, muy claro. Sí, todo Ok. claro. Perfecto.
Ahí ya estoy con ustedes, un segundo, ¿eh? Disculpa, entonces en la emergencia igual se le baja la TA, pero en forma gradual. Sí, tal cual. O O sea, sea, de las dos Y de maneras. ambas forma son de Lo forma endovenosa. único que gradual, difiere, o sea, de las dos maneras lo baja de manera gradual, lo que difiere es si daño o no el órgano blanco. tal cual. Eso es Y tal cual. endovenosamente, ¿no? O En sea, este caso sí, vamos a hacer endovenoso porque es un cuadro más grave. En la urgencia, como no es grave, lo bajo con vía oral, ¿ok? ¿Estamos? perfecto. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, hay un montón de causas de emergencias hipertensivas y eso lo tienen que saber, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sé si un paciente tiene una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, el paciente que tiene presión alta y además está cursando una ACV es una emergencia hipertensiva. ACV de cualquier tipo, isquémico, hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, asociadas a hipertensión, todo esto es emergencia hipertensiva. Un infarto o un angor inestable asociada a hipertensión, emergencia hipertensiva. Insuficiencia cardíaca izquierda con edema agudo pulmón es emergencia hipertensiva. O sea, las que le estoy diciendo son las más frecuentes. Una disección aórtica con una hipertensión es emergencia hipertensiva, encefalopatías hipertensivas, insuficiencia renal agudo crónica, la eclampsia o la preeclampsia. Estas todas están en el libro de Rey igual, ¿sí? Esto sí no les puse, pero para que ustedes sepan cómo diferencio o sea, ¿cómo voy a diferenciar de si es una urgencia o una emergencia hipertensiva? Acá quiero que hablen ustedes. Por ejemplo, viene un paciente a la guardia y tiene 210, 180 de presión. ¿Qué es lo primero que hacen? Si tiene falla renal, por ejemplo. Bueno, pero antes de eso, que lo primero, primer contacto que tenés con el paciente, llega y te dice, doctor, me duele la cabeza, le tomás la presión y tiene 210, 180. Si está medicado para eso, si es habitual que Bueno, esté. le preguntamos antecedentes, Si yo ¿no? Y observo de que tiene una sintomatología relacionada a que hay ya un daño de órgano, por ejemplo, estoy ante una emergencia, por ejemplo, no sé, un problema ya donde no puede mantener la postura o ya hay en un miembro superior, supongamos que no puede maniobrar, digamos, pierde control hacia, no sé, miembro superior izquierdo como que ya tiene tendencia, o sea, una caída de cara del lado derecho, o eso como que me estaría dando un signo y síntoma de que hay un daño ya en lo que es la parte del cerebro, ¿puede ser? Como sintomatología asociada y todo eso. Perfecto. La sintomatología Y es- asociada, por ahí va la cosa. Aparte, Sí, preguntar es si ya el- tuvo un episodio anterior si es parecido. el primer evento o tuvo otros eventos y si tiene medicación y se la sostiene bien, Si todo toma, no esto. toma la medicación, Perfecto. en qué momento más o menos en qué momento sintió, mayormente se da de que estos son eventos nocturnos, entonces cómo se acostó a la noche, si sintió o no cuando se acostó. O si Ujú. viene acompañado de un familiar, en qué momento lo vio y qué había observado. Perfecto. Muy bien. Profe, yo le sumaría a todo lo que mis compañeros dijeron, antes de todo eso, yo le volvería a tomar la tensión arterial en el brazo contralateral al brazo que le tomé y en ese caso también cambiaría de tensiómetro para garantizar que mi tensiómetro esté tomándole bien la TA. Perfecto. Está muy bien. No está de más, eso está perfecto. Entonces el paciente viene y le dice, no, mira, me duele un poco la cabeza y tengo falta de aire y me duele el pecho. ¿Qué hacen? Un electrocardiograma y Electrocardiograma. Perfecto. Entonces todos los pacientes con un aumento de la presión arterial en la guardia, sospechen ustedes que pueda ser emergencia o urgencia. Todos los pacientes deberían tener un electro, ¿sí? Eso los va a dejar a ustedes más tranquilos del punto de vista humano, pero también del punto de vista legal. Todos los pacientes que ingresan por hipertensión arterial en la guardia, por más que sospeche que es porque
chocó el colectivo y el paciente estaba adentro y se puso nervioso y le subió la presión, hágale un electro, no le cuesta nada hacer un electro a esos pacientes, ¿sí? Una tomografía de encéfalo sí no le voy a hacer a todos, le voy a hacer a los pacientes que tienen sintomatología, sospecho que pueda llegar a tener una ACV, o que tienen un signo de foco neurológico, que tienen una parálisis facial, pérdida de fuerza, cefalea sostenida, ¿sí? Una cefalea en estallido, ahí sí le voy a pedir o disminución del sensorio, en ese caso sí hago tomografía, pero un electrocardiograma a todos, ¿sí? Y después, bueno, si ya el paciente está ahí, va a quedar un tiempo más, le hago un laboratorio con función renal y todo lo demás, pero electro a todos, ¿sí, chicos? Bien. Sí, excelente. Perfecto. Si tiene disnea, una placa, ¿no? Puede ser para ver Y cómo. ya podemos hacer una radiografía de tórax, sobre todo para ver el tamaño de las cavidades cardíacas, para ver si no hay edema agudo del pulmón, que puede estar asociado a eso. Así que está muy bien también una radiografía de tórax, ¿sí? Ustedes piensen en las causas y a partir de ahí piensen, bueno, si pienso en edema agudo del pulmón, le tendría que hacer una radiografía. Si pienso un infarto, le tengo que hacer un electro. Si pienso en una ACV, le tengo que hacer una tomografía. Así, si pienso que puede tener una insuficiencia renal, le pido urea creatinina, ¿sí? Bien. Entonces, van a tener la próxima clase de disección de aorta igual, por eso no me voy a explayar en el tema, pero en estos casos el objetivo es bajar la TA, ¿sí? Bajar la TA es una de las pocas que yo les digo acá, bajen la TA sin miedo, porque es más grave mantenerla alta, porque va a seguir disecando la aorta, que es más grave eso que esperar. Porque en todos los otros casos yo les dije, no, bajamos un 20%, esperamos. Acá no, acá se baja la TA sin miedo. Entonces lo primero que se hace es darle un beta bloqueante hasta que el paciente esté beta bloqueado con una frecuencia de 50 y cuando ya está ahí le ponemos nitroprusidato, ¿sí? Si vemos que no le podemos bajar bajo ningún concepto o que el paciente empieza con mucho dolor, ahí sí va a cirugía de emergencia. Bajarlo, ese objetivo les tienen que quedar, bajar lo más rápido posible acá. Si ven todas las otras, van a ver que no tienen que bajar tan rápido por el riesgo que hay, que implica bajar rápido la presión a estos pacientes. Pero en este caso, como la presión ayuda a ir disecando la aorta, en este caso la bajamos. ¿Ok? Doctora, una pregunta. Sí. ¿Cuál es el signo o síntoma puntual que tiene el paciente ante esta situación? Entonces, como para decir yo, tiene una disección aórtica, a cambio del pulso prostático, por ejemplo, Dolor. dolor. Y es Gracias. muy difícil. Muchas veces es un diagnóstico que se hace con el paciente ya en óbito. ¿Sí? Un dolor que se irradia a la espalda, ya van a ver la próxima clase, pero es un dolor puntual, una presión elevada, le puede empezar a bajar la presión también después, porque diseca, entonces crea un tercer espacio, pero es un cuadro bastante grave y muy subdiagnosticado, porque el paciente está descompensado, no tenés tiempo de llevarlo a un tomógrafo para ver si está o no disecando, ¿sí? Si tenéis un ecógrafo ahí, de última con una ecografía sí se podría llegar a ver un Doppler, pero necesitas estar en un lugar donde haya, que esté la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Y uno tiene hemodinamia. ¿Conviene Sí. hemodinamia? Si uno tiene hemodinamia, se podría llegar a hacer alguna cirugía de emergencia por hemodinamia, sí. Gracias. O sea, lo primero que hacer es un tomo y ahí después hemodinamia, ¿no? Sí, sí, tal cual. Igual no se preocupen que esa clase van a tener la próxima. Van a hablar, creo que, de disección de aorta y algo más y quedan ahí, porque es un tema importante. Acá lo estamos viendo como apuntando a qué hacemos si el paciente tiene hipertensión y además tiene una disección de aorta. Bueno, hay que bajar la presión. Eso es lo de hoy, que lo que tienen que quedarse hoy. Después van a aprender bien disección, quédense tranquilos. ¿Con qué bajamos? Bueno, con beta bloqueantes y nitroprusidato de sodio. Después, insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo del pulmón, van a ver que va a ser una de las emergencias hipertensivas más frecuentes en el hospital. Van a ver ustedes, por ejemplo, el aumento de la presión que lleva a un aumento de poscarga del ventrículo izquierdo. Esto lleva a una falla diastólica del ventrículo izquierdo,
aumenta la presión de la aurícula izquierda y de los capilares pulmonares, y esto genera un edema agudo de pulmón por el trasudado que se genera en el espacio intersticial alveolar, ¿ok? Acá se baja la presión también, con vasodilatadores, nitroprusiato de sodio o nitroglicerina, furosemida en altas dosis, y algunos pacientes requieren CPAP o ARM. ¿Se acuerdan cuando vimos neumo, que aprendimos la ventilación mecánica no invasiva, que una de las indicaciones eran los pacientes cardiópatas? Bueno, acá si los pacientes requieren oxígeno, una de las opciones es ponerlos primero en CPAP, y si no responden, ahí sí entubarlos, ¿sí? Pero entonces un paciente con emergencia hipertensiva, o sea, con edema agudo de pulmón e hipertensión, van a ver que el gran pilar de tratamiento acá es bajarle la presión, porque ahí bajo la poscarga. Al bajar la poscarga disminuye la sobrecarga de la aurícula y por ende del retorno venoso, mejora el edema. Y además le paso bastante furo para que vaya drenando todo este edema pulmonar. ¿Ok? Accidente cerebrovascular en contexto de emergencia hipertensiva. Esto también es muy frecuente, y lo que pasa acá es que no sabes qué es lo que pasó primero. Si es que el paciente tenía la presión alta y a partir de ahí hizo el evento isquémico o hemorrágico, o si por el evento isquémico hemorrágico tuvo la hipertensión, como una hipertensión reactiva a eso. ¿Sí? ¿Esto lo entienden? Sí, sí. Sí, profe, Sí, perfecto. Perfecto. Hay un mecanismo de autorregulación del flujo cerebral que lo que hace es subir y bajar la presión para aumentar o disminuir la perfusión cerebral, ¿sí? Entonces, si yo tengo una isquemia, se produce una hipertensión reactiva para aumentar la perfusión de esta área. ¿Ok? Por Ahí eso de digo manera, que ahí de ninguna manera bajamos la TA. claro, esa es la clave, chicos, y esto es muy importante que ustedes aprendan y se lleven esto para sus vidas. ¿Por qué? Si viene un paciente, reciben un paciente en la guardia con un ACV isquémico y está hipertenso, déjenlo, no hay que bajar la presión, ¿sí? Vemos por qué. La TA muy elevada puede generar una lesión vascular directa del área preinfartada y generar un nuevo evento sangrado. Ok, si por ejemplo si tengo un área infartada y tengo la TA muy alta, sí, puede generarme un sangrado alrededor de esta isquemia o del sangrado mismo que ya existía. Ok, esto sí puede pasar, obvio, pero hay más riesgo todavía cuando la TA está muy baja por la hipoperfusión que se produce, ¿sí? En el área de isquemia. Hipoperfusión, isquemia y extensión de la lesión a injuria isquémica. Esto es re importante. Entonces, el manejo de esta emergencia hipertensiva se debe realizar con suma precaución. En el ACV isquémico no se descende la TA, bajo ningún concepto. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, sí, si tiene 210, 180, bueno, sí, le vamos a bajar, pero muy poquito, porque está bien. Si el paciente tiene una pelotita que le está tapando la cerebral media y yo le aumento mucho la presión y la presión está muy alta, ¿qué puede pasar? Que esta presión termine produciendo una ruptura del vaso y que sangre más. Porque como tengo algo que está obstruyendo el paso de sangre, aumenta la presión ahí adentro. Más presión todavía. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ok. Sí. Entonces, ¿cuándo voy a descender la TA de esos pacientes? Solamente ante compromiso hemodinámico, profundización del foco neurológico, o sea que el paciente tenía una paresia braquial y empieza con una plejía braquial y una paresia en piernas, o cuando tiene una TA diastólica mayor a 120-130. En ese caso se debe realizar en forma progresiva, sin extender el 25% de la TA inicial en las primeras 24 horas, o sea, muy poquito hay que bajarle. Se usa así por vía parenteral en este caso, labetalol o enalaprilato, clonidina o nitroprusiato como última elección porque baja mucho la TA. Entonces, nitroprusiato dejen para el final. Lo mejor acá es darle labetalol por vía parenteral, ¿sí? Y después los mecanismos de autorregulación del flujo cerebral se van a restablecer en forma progresiva con el transcurso de los 2 días. Eso va a ir bajando de a poquito la TA.
pero entienda que es un mecanismo del cuerpo subir la presión cuando uno tiene un ACV. Entonces es normal, no hay que bajarle mucho y en algunos casos ni siquiera hay que bajarle. Por ejemplo, tiene 160-100, déjalo, no pasa nada. Peor, si tiene 200-180, sí, le voy a empezar a bajar, pero poquito. ¿Sí? Y eso les tienen que quedar. Eso es lo más importante de la clase de hoy, creo. ¿Y no se podría dar, en vez de, en estos casos antihipertensivos, dar diuréticos como para hacer algo más leve? ¿O se da antihipertensivos leve, en bajas dosis? Claro, pasa que el diurético lo que te va a hacer es bajar la precarga. Ah, Yo lo que quiero hacer es bajarle la poscarga. perfecto. Y aparte Perfecto, quiero producir un poco de vasodilatación cerebral también. claro. ¿Sí? Bien. Después está el ACV hemorrágico, que puede ser, bueno, el intraparagmatoso. En ese caso se indica, ¿cuándo vamos a indicar el descenso de la TA? Bueno, cuando vemos que avanzó el sangrado, por ejemplo, el paciente tenía un sangrado de 2x2 en la tomografía y de pronto tiene un sangrado de 4x4, bueno, ahí sí le vamos a bajar la presión. O cuando tiene la TA muy alta, con una diastólica mayor a 120 y una sistólica mayor a 200. Vamos a usar los mismos fármacos que usamos para el ACV isquémico. Y en el caso de la hemorragia subaracnoidea también es una emergencia hipertensiva y acá va a depender de dos cosas. Si el paciente, primero, en la mayoría de los casos ya van a ver en neuro, pero una de las principales causas de hemorragia subaracnoidea es por la ruptura de aneurismas o de malformaciones venosas. Después está la traumática, pero bueno, esas dos son las más frecuentes. Si es por la ruptura del aneurisma cerebral y el paciente todavía no fue sometido a un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, no le pusieron los COIS, bueno, en este caso lo que vamos a hacer es mantener la TA dentro de los límites normales, la TA no, la TAM, entre 110 y 120, para reducir las posibilidades de sangrado. Entonces, si está muy aumentada, sí, les vamos a reducir con la misma manera que acá, sin exceder el 25% de la TAM inicial. ¿Sí? Esto se mantiene. Ahora, si el paciente ya fue sometido a un tratamiento quirúrgico, es decir, ya lo operaron y está hipertenso y la TA no está mayor a 200-120, bueno, le voy a mantener hipertenso porque eso reduce el riesgo de vasoespasmo. ¿Sí? Entonces, redondeando un poco el tema ACV, que es muy importante, la cosa es así. Si veo que hay un incremento del foco neurológico, si veo que hay un incremento del sangrado por tomografía, si la TA sistólica está mayor a 200, la diastólica mayor a 120, ahí sí le voy a indicar tratamiento y el tratamiento es ese. Realizar tratamiento con labetalol, enalaprilato, clonidina o nitroprusiato en último caso, en forma progresiva, sin exceder el 25% de la TAM en las primeras 24 horas. ¿Ok? Incremento de sangrado por tomografía, profundización del foco, TA diastólica mayor a 120 y la sistólica mayor a 200. En esos casos se realiza tratamiento, pero con cuidado para bajarle la TA un 25% de la TAM en las primeras 24 horas. Si el paciente está hipertenso y la hipertensión es menor a 200-120, paciente está estable, no profundizó foco, no sangró más, les voy a mantener hipertenso. Con el tiempo, con el pasar de los días, esa hipertensión solita se va a ir bajando, ¿sí? Porque la interpreto como reactiva. Bien. ¿Quedó claro? ¿Se ve? Sí, después me podría volver a repetir el tema de cuál bajaba la poscarga y cuál la precarga, qué era qué medicamentos eran. Los diuréticos bajan la precarga. Y el La nitroprusiato, por ejemplo, como es un vasodilatador arterial, baja la precarga. La poscarga, perdón. Está bien. Bien. Después, la encefalopatía hipertensiva es otra emergencia. Paciente consulta además de hipertensión con cefaleas, vómitos de origen central, convulsiones y encefalopatía que obviamente como cualquier encefalopatía puede llegar a coma y muerte. El tratamiento acá es nitroprusiato y labetalol y lo mismo, no descender la TA más de un 20% en las primeras horas
para no llegar a una isquemia cerebral secundaria, ¿sí? Bueno, acá aclara, sobre todo en pacientes ancianos o hipertensos previos, que son los que tienen menos compliance arterial. Este cuadro es reversible si se inicia un tratamiento precoz y adecuado a la hipertensión y no se recomienda el uso de diuréticos acá, en este caso, ¿sí? Porque uno piensa, bueno, tiene edema cerebral, le doy diuréticos. No, no actúa así, lamentablemente no es tan simple. Entonces, encefalopatía hipertensiva, paciente que tiene hipertensión arterial, llega con cefaleas, con vómitos, convulsiones, puede tener trastornos visuales y puede llegar ya con obnublación y coma. Y el tratamiento es nitroprusiato y labetalol. Vieron que no cambia mucho, hasta ahora sigue medio que todo igual. No descender la TA menos de un 20% en las primeras horas. Hipertensión y síndromes coronarios agudos. Bueno, esta es la hipertensión en contexto de IAM. La hipertensión en contexto de IAM incrementa el consumo de oxígeno por el miocardio y esto predispone a la extensión del área isquémica y la posibilidad de insuficiencia cardíaca congestiva. El objetivo acá es disminuir la demanda de oxígeno por parte del miocardio para limitar la área isquémica, proteger el tejido viable y mejorar la perfusión coronaria. Entonces, lo que buscamos en tratar esta hipertensión es que el paciente no termine teniendo mayor área isquémica y que no evolucione una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Estamos pensando acá, es un paciente que está en un coronario agudo, o sea, tiene un infarto y asociado a su infarto tiene una presión arterial elevada. No todos los pacientes infartados o que están cursando un infarto tienen aumento de la presión. En estos casos, cuando hay aumento de la presión, peora un poco el pronóstico, porque esto lleva que el miocardio exija más oxígeno. Entonces, si yo tengo una coronaria que está tapada, no está llevando oxígeno, y tengo la presión que está alta, que está exigiendo más oxígeno por parte del miocardio, ¿qué va a pasar? El área isquémica, que debería ser chiquita, va a ser más grande. ¿Y esto qué va a pasar? Va a terminar predisponiendo a una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Qué vamos a indicar acá? La nitroglicerina, que va a permitir el descenso de la precarga y de la poscarga del ventrículo izquierdo, con consecuente disminución del consumo miocárdico de oxígeno y mejoría de la perfusión coronaria. Otras opciones son los betabloqueantes, que también van a reducir la frecuencia cardíaca y por ende la demanda de oxígeno. En hipertensión por síndrome coronario deberíamos evitar el uso de nitroprusiato, enalaprilato y nifedipina, porque esos pueden generar una taquicardia refleja. Y si tengo taquicardia refleja, ¿qué pasa? El corazón trabaja más y si trabaja más necesita más oxígeno y yo ya tengo una coronaria que no le está llevando oxígeno al corazón, entonces peor el pronóstico, va a empeorar el cuadro. Pero si tengo una hipertensión que es refractaria, que no responde a nada, ahí sí le puedo usar nitroprusiato de sodio, ¿sí? Pero sí en bajas dosis y incrementando bien de a poquito. ¿Entienden eso, chicos? ¿O les queda alguna duda de IAN y hipertensión? No, perfecto. No, está perfecto, doctora. Bien. Eclampsia. Bueno, en caso de eclampsia, con TAs superior a 180-200, se puede utilizar. Esto sépanlo porque es pregunta de examen. ¿Ok? Hidralacina, labetalol, clonidina y nitroprusiato de sodio. No me interesa que sepan ahora cómo usarlos. O sea, si queremos lo podemos repasar, es cuestión de estar leyendo acá el apunte. Ya vamos a ver esos fármacos después, pero quiero que sepan que se puede usar en la eclampsia. Entonces, hidralacina, beta bloqueante como el labetalol, que ven que cuando hablamos de beta bloqueante acá la estrella es del labetalol, clonidina y nitroprusiato de sodio. Esto es importante, perdón, de nitroprusiato se utiliza poquito tiempo, en cortos periodos, porque pasa placenta y es tóxico para el feto. Se deja como para la última opción. La primera opción acá es la hidralacina y la betalol, ¿sí? Y si vemos que es refractaria y no mejora nada, ahí sí entra el nitroprusiato, porque lo primero que uno quiere hacer es salvar la madre. Y si vemos que, bueno, no hay otra posibilidad, se usa el nitroprusiato para bajar la TA
y que la mamá no termine teniendo, por ejemplo, una hemorragia cerebral secundaria supresional. Perdón, ¿cuáles que se le administran concomitantemente? Como concomitante. Como al mismo tiempo. ¿Administramos hidralazina y la No, betolol al no, mismo no. tiempo? ¿O No, primero le pasas hidralazina, después si ves que no resuelve la betalol, o uno u otra. Claro, Gracias. son opciones entonces, no van todas, va una No, sola. claro, tal Ok. cual, son opciones, Gracias. son distintas opciones. Y si ninguna de esas tres primeras opciones, hidralazina, la betalol, clonidina, responde, ahí sí va con hidroxapropsiato, pero eso se deja por última opción porque atraviesa placenta. Y ya vamos a ver que tiene formación de componentes tóxicos en hidroxapropsiato. Es tóxico tanto para la persona que lo recibe, pero también para el feto. Entonces, si lo tenés que usar, se usa por poquito tiempo. Bueno, entonces, vimos en general las drogas más utilizadas en emergencia hipertensiva. Entonces, chicos, vimos urgencia y emergencia. Urgencia, tranqui, me quedo tranquilo. Le voy a dar amlodipina o hidroclorotiazida en la guardia para que le empiece a bajar poquito la presión y el paciente va a bajar la TA en el transcurso de 24 horas. 24, 48 horas. No tiene daño de órgano blanco, son esas dos drogas. Tranquilos, por vía oral. Ahora, cuando hablamos de emergencia, pueden estar todos esos cuadros anteriores que les dije y otros más que están descritos en causas. Y acá sí se usa medicación para bajarle la TA porque estamos buscando que disminuir el daño de órgano blanco. En cada cuadro se hace un tratamiento distinto, pero van a ver que las principales, ya vieron en realidad que las principales estrellas de la emergencia hipertensiva son el nitroprusiato y la nitroglicerina. Y me gustaría agregar acá la betalol también, porque la usamos bastante. Pero el nitroprusiato y la nitroglicerina son los principales utilizados. Tienen que saber que ambos son fotolábiles, que quiere decir que se degradan cuando están como expuestos a la luz. Entonces, cuando lo cuelgan, se lo tapa de la luz, siempre cubierto por una bolsita oscura. El nitroprusiato es un vasodilatador arterial, en pequeña cantidad también es venoso, y la nitroglicerina es sobre todo venosa. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Entonces, nitroprusiato de sodio, vasodilatador arterial, también tiene un componente de vasodilatación venosa. Mecanismo de acción. Esto seguramente lo van a ver mejor en fármaco que acá en interna, pero sepan que tanto el nitroprusiato como la nitroglicerina, que es la que sigue acá después, termina estimulando la formación de óxido nítrico, la liberación de óxido nítrico. En este caso, además, hay liberaciones de iones de cianuro. Entonces, si yo les digo que hay liberación de iones de cianuro, y ustedes saben que cianuro no es algo bueno, saben que puede haber toxicidad con este fármaco. El nitroprusiato termina produciendo una disminución de la pre y de la postcarga, sobre todo postcarga porque es un vasodilatador arterial, mejorando el volumen minuto. Su efecto farmacológico comienza en minutos y cesa en minutos también. Entonces es bueno porque yo le empiezo a administrar y enseguida le hace efecto y yo le corto la administración y ya enseguida deja de hacerle efecto. Entonces si veo que me pasé de vasodilatación, lo corto y listo, me quedo tranquila que no es que le va a seguir haciendo efecto a largo plazo. Como por ejemplo un fármaco vía oral que por ahí yo no lo puedo controlar tan bien. ¿Sí? Esta droga se convierte en cian, meta, hemoglobina y cianuro libre adentro de eritrocitos. Y este cianuro libre se convierte en tiocianato en el hígado. Y ese tiocianato es eliminado por riñones de una forma muy lenta, con una vida media de 7 días. El nivel plasmático de tiocianato para evitar la toxicidad es menor a 5. Y tengo en cuenta que también puede haber acúmulo de cianuro, y esto llevaría a una acidosis láctica por inhibición de la cadena respiratoria. Entonces, cuando se usa en periodos prolongados, hay que monitorear el ácido lático y el tiocianato en sangre, que tiene que ser menor a 5. Entonces, esto no es chiste, esta droga, ¿sí? Como ven, es muy buena porque baja rápido la presión y yo lo puedo controlar cerrando el goteo y ahí ya enseguida ya le va a dejar de hacer efecto.
pero por esos metabolitos que se libera, que se transforman en metabolitos que son tóxicos para el cuerpo. Y esos metabolitos que son tóxicos para el cuerpo tampoco son gratis, me pueden llevar a la intoxicación. Entonces, para eso tengo que hacer el dosaje del tiocianato en sangre, cuando lo uso por mucho tiempo, en periodos prolongados. En este caso, tiocianato debe ser menor a 5, ¿ok? Bien. Vienen en ampollas de 50 miligramos que se diluyen en un frasco de suero, una ampolla en un frasco de suero, y esto, como les dije, es cubierto de la luz. Tiene una dosis inicial que hay que ir aumentando cada 10 minutos para ver si no me paso de vasodilatación. Eso es re importante, que ustedes vayan viendo cuál es el efecto vasodilatador, que para una persona es uno y para otra persona es otro. Entonces empiezan con 10 microgramos por minuto y voy aumentando cada 10 minutos. Y obviamente le voy haciendo un control estricto de la TA. Cuando le paso nitroprusiato, el médico queda en la cabecera de la cama del paciente mirándolo y tomándole la TA. No es que le cuelgo y me voy como un antibiótico, no. Le cuelgo y me quedo al lado controlándole la TA, a ver que no le baje. Este goteo que inicia con 10 microgramos minutos, y que le voy a ir aumentando cada 10 minutos, puede llegar hasta 45 o 75 microgramos minuto. Esto va con un microgoteo, con una bomba de infusión. Entonces ustedes solo van cambiando los numeritos en la bomba que va al lado de la cama. ¿Ok? Esto también es importante. Cuando le tenga que bajar esto, no se baja de un momento para el otro, sino que se va a ir reduciendo la dosis. Entonces, cuando veo que me estoy acercando a la TAN menor al 20% que estaba buscando, le empiezo a bajar la dosis para que no haya un rebote hipertensivo. Porque si le suspendo de un momento para el otro, puede volver a subir la TA. ¿Ok? ¿Dudas con nitroprusiato de esta parte? No. No, doctora, Efectos, bien. muy bien, doctora. El mayor riesgo acá es que el paciente se pase de hipotensión, o sea, que yo le estoy tratando de bajar la TA y se nos va, se hipotensa mucho. Entonces, para evitar eso, yo tengo que estar ahí controlándole la TA cada 5 minutos. Entonces, el principal efecto adverso del nitroprusiato y de cualquier fármaco que se usa para hipertensión, el principal riesgo es la hipotensión. Bueno, en este caso también, ¿sí? Taquicardia refleja con palpitaciones, puede dar cefalea por hipertensión endocraniana, náuseas, vómitos, hilo dinámico por isquemia intestinal, flebitis en el sitio de aplicación y trombocitopenia transitoria que se normalice en las 24 horas. Lamentablemente, estos de abajo yo no les puedo asociar con nada, así que son cosas que se deberían aprender, pero lo más importante sin duda es la hipotensión extrema. Por eso es importante que ustedes estén ahí. La taquicardia es fácil de pensar también, porque si yo le bajo la TA para mantener el volumen minuto, le subo la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre que hay hipotensión puede haber taquicardia refleja. Así que esas dos se pueden pensar. Y la cefalea también se puede pensar porque cuando le bajo o cuando hay vasodilatación periférica y vasodilatación cerebral, puede haber cefalea. Entonces, esas tres se pueden pensar bien según el mecanismo de acción, ¿sí? Y pueden aplicar para cualquier antihipertensivo en realidad. Hipotensión, taquicardia refleja y cefalea pueden aplicar para cualquier antihipertensivo, ¿ok? Doctora, una pregunta. Sí, En esta situación, el paciente o la paciente tiene una vía parenteral puesta y ahí hace flebitis. puede hacer flebitis en el sitio de aplicación, sí, sí. Si tiene una central es mejor. Claramente pasar esos fármacos por vía central, aparte le puedo controlar la presión venosa central, sería mejor. Pero si no, si le pasas por una vía periférica. O sea, no es una indicación absoluta de una vía central. Gracias. Y después piensen acá también los efectos adversos asociados a los metabolitos que se producen por el nitroprusiato, que les había dicho la acidosis láctica y eso. ¿Ok? Y no hay una opción más sana que este nitroprusiato, no hay. Sí, hay opciones más sanas, pasa que esta es una de las más efectivas. Cuando el paciente está en emergencia hipertensiva, por ejemplo, tiene una disección aórtica y necesito bajarle rápido porque si no le va a seguir disecando la aorta, es la mejor opción.
Aparte, si yo le administro poquito tiempo, es raro que hagan una intoxicación por nitroprusiato, ¿sí? Que vamos a verlo ahora. Acá está. Toxicidad por nitroprusiato. Bueno, hay una toxicidad aguda y una crónica. La aguda está relacionada a acidosis láctica, pacientes presenta con taquipnea, taquicardia, shock, vértigos, convulsiones, coma y paro respiratorio. El tratamiento acá es suspender la droga, obviamente, porque tiene una intoxicación por la droga, y se administran dos cosas. Nitroprusiato de sodio, nitrato de sodio, perdón, de 4 a 6 miligramos endovenoso durante 2 a 4 minutos, más una solución de 25% de tiosulfato de sodio. Esta intoxicación se puede prevenir con la administración simultánea de hidroxicobalamina. ¿Ok? Bien. Hidroxicobalamina es la vitamina B12. Ok, y la toxicidad crónica es por la acumulación de tiocianatos, que era otro producto, era un metabolito final del cianuro. Esto se produce cuando la droga se utiliza por más de 96 horas de forma continuada y está caracterizado por debilidad muscular, desorientación, psicosis, espasmos musculares, convulsiones e hipertiroidismo. Si el paciente está en insuficiencia renal, obviamente los síntomas van a ser más graves porque acuérdense que los tiocianatos eran eliminados por el riñón al cabo de 7 días más o menos. Si yo tengo una insuficiencia renal, van a durar más tiempo en el cuerpo y va a ser más difícil de eliminarlo. Entonces recuerden, nitroprusiato es muy bueno, pero no es una jodita, porque como produce metabolitos que son tóxicos, me pueden llevar a una toxicidad aguda por cianuros o una toxicidad crónica por tiocianatos. ¿Sí? Agudo cianuro, crónico tiocianato, que era el producto de degradación del cianuro. El tiocianato es eliminado por el riñón. ¿Bien? Sería como que hay que dar un antídoto en el tratamiento por la toxicidad, profe. Claro, que sería el nitrato de sodio con el Claro. tiosulfato de sodio. O Y sea que antes de simultáneamente- pasarlo hay que preguntar si tienen el antídoto. Claro, tal cual. Y lo ideal es, si vos le estás pasando el nitroprusiato de sodio al paciente, si le podés poner un paralelo con vitamina B, va re bien. Porque previene esa intoxicación. De hecho, es un Está bien. tratamiento que está como contraindicado en pacientes que tienen anemia megaloblástica por déficit B12. Claro, ¿Ok? Bien. sí. Entonces, contraindicación del uso del nitroprusiato. Hipotensión y shock, obviamente le voy a hipotensar más al paciente. Enfermedad valvular obstructiva severa, miocardiopatía obstructiva, hipertensión endocraniana, embarazo, insuficiencia hepática, desnutridos o anemia megaloblástica por déficit de 12, que era lo que les decía anteriormente, que facilita la intoxicación por cianuros. Indicaciones médicas, eso sí, me interesa que sepan bien. Acá está como contraindicación el embarazo, pero anteriormente yo les dije que en la eclampsia se podía usar el nitroprusiato. Bueno, se puede usar, es una contraindicación relativa, no absoluta, ¿ok? Una contraindicación absoluta sería la hipotensión, porque lo terminó de planchar al paciente. Si el paciente está hipotenso, encima le pongo nitroprusiato de sodio, ya está. Pero bueno, el embarazo es una contraindicación relativa. Contraindicaciones, una indicación es el edema agudo de pulmón, con o sin infarto de miocardio, emergencias hipertensivas, aneurisma disecante de aorta, hipotermia de la cirugía cardíaca para evitar hipertensión reactiva, intoxicación con ergotamina. Entonces van a ver que es más o menos lo que estábamos diciendo antes, las emergencias hipertensivas en general y aneurisma disecante de aorta, el edema agudo de pulmón y eso. Bien, ¿dudas de nitroprusiato? No. Ok. No, doctora. Me imagino que lo van a terminar de cerrar bien igual en fármaco. Pero bueno, sigamos entonces. Con nitroglicerina. La nitroglicerina es un vasodilatador venoso, entonces va a actuar sobre todo en lo que es la precarga. El mecanismo de acción es que a través de la acción en las células musculares lisas, penetra en las células musculares lisas y se convierte en óxido nítrico, muy similar al nitroprusiato, pero el nitroprusiato también liberaba iones de cianuro. Acá no, solo óxido nítrico. Se utiliza en enfermedad coronaria, en emergencia hipertensiva,
y insuficiencia cardíaca descompensada. Esas tres patologías. Tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa en la enfermedad coronaria? Se produce dilatación de los vasos coronarios epicardios. Esto aumenta el aporte de oxígeno al miocardio, disminuye la precarga, reduce el estrés parietal y esto disminuye el consumo de oxígeno por el miocardio. También redistribuye el flujo coronario hacia el subendocardio isquémico y vasodilatación de la circulación colateral. O sea, resumiéndolo, además de ser, al ser un vasodilatador, esto, si lo usas en una enfermedad coronaria, mejoraría la perfusión de oxígeno al miocardio. Sepan esto. ¿Sí? Cuanto a emergencia hipertensiva, disminuye la TA, pero el efecto es más lento y no es tan eficaz como el nitroprusiato, pero se puede usar obviamente. Y en insuficiencia cardíaca descompensada es útil porque disminuye la precarga. La vida media de la nitroglicerina también es cortita, es de 1 a 3 minutos, y la de los metabolitos, que son 40 veces menos activos que la nitroglicerina, es de 40 minutos. O sea, que también tiene una vida media corta. Si bien es endovenoso, no, la vida media no es tan corta como la del nitroprusiato, pero tiene una vida media corta. ¿Sí? Tengan en cuenta que tiene metabolitos que también actúan como vasodilatadores y esta vida media de esos metabolitos es de 40 minutos. No se den tanta vuelta con eso igual, ¿no? Para interna es un montón. Después quizás en fármaco les van a tomar mucho más detallado, pero para interna, eso. Vienen ampollas de 25 y 50 miligramos que se pasan por vía endovenosa con microgotero. También se pasa protegido de la luz porque es fotolábil. Y la dosis es de 5 a 100 microgramos por minuto endovenoso. El comienzo de acción es de 2 a 5 minutos y también dura ese tiempo. Reacciones adversas, cefaleas, náuseas, metahemoglobinemia con el uso prolongado. ¿Dudas de esto, chicos? No, doctora. Ok. Otras drogas para la emergencia hipertensiva. Bueno, acá hablamos un montón también de la betalol y eso lo tienen que saber porque es una droga muy importante. Es un betabloqueante, pero que también tiene acción sobre los receptores alfa-1. No sé si eso ya lo vieron, pero quizás sí, ya lo vieron en fármacos, ¿sí? Vienen ampollas de 20 miligramos y se utiliza en bolo endovenoso de 20 a 80 miligramos cada 5 o 10 minutos, o sea, un montón se pasa. La acción dura de 5 a 10 minutos, la acción inicia a los 5 o 10 minutos y dura de 3 a 6 horas más o menos. ¿Cuándo la usamos? En emergencia hipertensiva como disección aórtica y crisis catecolaminérgicas, pero debe evitarse insuficiencia cardíaca congestiva. Puede provocar en algunos casos hipertensión paradojal por bloqueo de receptores vasculares. Bueno, es una buena opción y se utilizaba también en eclampsia. Recuerden que era una de las opciones. La primera opción, no, la segunda opción creo, la primera es hidralazina. Bueno, después está el fenodolpan, que esta medicación, la verdad, o sea, apréndanla, pero la verdad es que nunca vi que la utilicen. Es un agonista dopaminérgico 1 periférico, actúa sobre esos receptores dopaminérgicos tipo 1, vasodilatador arterial y además estimula la natriuresis. Por eso sería bueno, por ejemplo, en un paciente que tiene una emergencia hipertensiva y además es un enfermo renal crónico, porque esto estimularía como que el paciente orine. Entonces, comienza a actuar dentro de los 5 minutos, el efecto dura 30 minutos, tiene una acción más lenta que el nitroprusiato, pero no está indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El efecto es puramente arterial, no disminuye la precarga ni la presión de enclavamiento pulmonar. Se evita en pacientes que tienen poco volumen porque obviamente como estimula la natriuresis, funcionaría como un diurético. ¿Ok? Dosis de inicio también súper bajitas, que se calcula según el kilo, y se va aumentando lentamente cada 15 minutos hasta lograr una TA buscada. ¿Sí? También no se usa más de 48 horas. A ver, fenodolpan, no hace falta que sepan la dosis, chicos. Sepan que es un agonista dopaminérgico, que es vasodilatador arterial y que estimula la natriuresis. Si estimula la natriuresis, no le voy a usar en un paciente que está con poco líquido en el cuerpo. ¿Sí?
Bien, eso. ¿Tienen dudas de eso, chicos? Y en No, pacientes pero- con falla renal tampoco. Pacientes con falla renal, sí, se puede usar, porque de Ah. hecho estimula la natriuresis, es como que va a ayudar para su falla renal. Ok. Siempre son opciones, ¿no? Las que estás dando son todas Son opciones. otras opciones, tal cual. Aunque la betalol, que Nunca es van el en primero, conjunto. sí. Aunque este primero se mencionó bastante la betalol y se usa un montón también, entonces tienen que saberlo, que es beta-bloqueante y antagoniza receptores alfa-1. ¿Ok? Por Profe, ejemplo, esto no de baja, las... que No, no quiero baja hacer una preguntita. Esto de embolo, 5 o 10 minutos, estas cosas, quizás Mira, no tanto, dijiste, perdóname. de las principales drogas sepan, por ejemplo, la betalol sepan, el nitroprusiato sepan y la nitroglicerina también, porque esto lo van a usar ustedes en la guardia cuando estén, a ver, sepan para el examen. Ustedes cuando estén en la guardia trabajando, obviamente van a ir con libro y lo van a consultar o van a consultar en el teléfono alguna guía para no mandarse ninguna macana, porque a veces falla la memoria y nosotros tenemos que aprovecharnos de que tenemos la tecnología a nuestra disposición cuando queremos. Así que pues les pueden llegar a tomar en el examen, yo les digo que sepan por eso, pero bueno, la verdad que por ahí no se van a acordar dentro de 3 años cuando vean una emergencia hipertensiva en la guardia y tengan que poner un nitroprusiato. No pasa nada si ustedes tienen que consultar en ese momento, sí, es completamente humano. Bien. Después, otra droga que también se usa bastante es la hidralacina, que es un vasodilatador arterial puro, se usa en eclampsia, viene en ampollas de 20 miligramos y se utiliza entre 5 y 10 miligramos en venoso cada 20 minutos con un máximo de 20, o sea, máximo es una ampolla. La acción es rápida, entre 10 y 20 minutos y dura entre 3 y 6 horas. El enalaprilato está indicado en insuficiencia cardíaca congestiva y edema agudo de pulmón. La dosis es de 1,25 hasta 5, endovenoso cada 6 horas. Y también comienza a actuar entre 15 y 30 minutos durante 6 a 8 horas. El esmolol es un beta bloqueante que se indica en hipertensión perioperatoria y en la disección aórtica. Está asociado, o sea, en realidad se indica ahí, en la disección aórtica se utiliza asociado al nitroprusiato, porque recuerden, si bien eso empieza a actuar, empieza a actuar rápido, perdón, yo necesito, por ejemplo, en la disección aórtica, que baje muy rápido la presión. Entonces, lo mejor para disección aórtica es nitroprusiato de sodio. Si le quiero asociar este beta bloqueante, genial, ¿sí? Este beta bloqueante se empieza también con una dosis de 500 microgramos kilo minuto endovenoso por un minuto y después se va poniendo entre 50 a 300 microgramos kilo minuto durante 4 minutos. Se va repitiendo la secuencia cuantas veces sea necesario. Puede provocar náuseas. Es un montón de información, chicos, pero vamos a priorizar la información a lo que realmente tienen que saber, ¿sí? Por ejemplo, agarren después el programa y vean qué drogas pone Rey ahí, que si no me equivoco, no sé si no era hidralacina, la betalol y clonidina. Esas sí tienen que saber muy bien, que en realidad son las que más usamos. Después, acá estamos, ¿no? En esta última, sí. La fentolamina es otro que está descrito en el libro de Rey, es un bloqueante alfa-adrenérgico no selectivo. Se utilizan ampollas de 10 miligramos en las crisis catecolamínicas, como las de feocromocitoma, que no hablamos acá hoy, pero también entra como una emergencia hipertensiva, ¿ok? Y se utiliza entre 5 y 10 miligramos endovenoso cada 5 o 10 minutos y tarda en actuar 1 o 2 minutos, o sea, también es rápido. Diazóxido, 300 miligramos endovenoso, no hay en Argentina, así que nada. Y clonidina, eso también se usa. Tienen ampollas de 0,1 a 0,15 miligramos y la dosis es de 0,9 miligramos en 500 miligramos de dextrosal 5 con microgotero. Se pasa también por vía endovenosa y la supresión brusca puede producir picos hipertensivos. Entonces, para resumir, efectos adversos en general de fármacos, de esos fármacos de emergencia hipertensiva, pueden producir
hipotensión extrema. Pueden producir taquicardia refleja, pueden producir cefaleas y puede haber picos hipertensivos con la supresión brusca de antihipertensivos endovenosos. Esto vale para cualquier uno, ¿sí? Que sería como la respuesta hipertensiva paradojal a la supresión brusca. Y esto es todo, chicos, la clase. Era súper corta, como les dije. ¿Alguna duda? Disculpe, doctora, ¿sería tan amable de repetir los 4 efectos adversos principales a tener en cuenta? Sí, tenemos hipotensión extrema, cefalea por la vasodilatación cerebral, taquicardia refleja, hipertensión refleja al suspender los antihipertensivos endovenosos. Después van a ver que cada uno tiene el suyo. Por ejemplo, el nitroprusiato, que es uno que ustedes lo tienen que saber muy bien, como producía metabolitos, estos metabolitos podían dar distintas cosas de intoxicación aguda y crónica en el cuerpo. Después eso lo tienen que saber también. Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, chicos, ¿estamos? Bueno, gracias, doctora, por la clase. De Gracias. nada. Buenas tardes. Nos vemos. Chao, chao. De nada.